Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a Educación Activa, la Fundación, por haber contado conmigo para este interesantísimo segundo ciclo sobre TDAH. Mi nombre es María Angustia Salmerón Ruiz, soy pediatra de la Unidad de Adolescencia de La Paz y del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy actual, que es las conductas adictivas en Internet. ¿Qué suele comentar los padres o a nivel de educadores, los profesores, acerca de qué dudas más frecuentes tienen acerca de la conducta adictiva en Internet? En realidad, ¿qué ocurre en Internet? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Ocurre algo que no ocurre en la vida offline? ¿O realmente estamos hablando de algo que ya conocemos pero que tiene una dimensión diferente? ¿Qué es una adicción? ¿Existe la conducta adictiva en Internet? ¿Existe la adicción relacionada con Internet? No, hay mucha controversia en este sentido. ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿Qué cosas me tienen que poner en alerta para pensar que mi hijo, que mi alumno está teniendo un problema en Internet? ¿Hay una relación o hay estudios que hayan demostrado que existe una relación directa entre el TDAH y las conductas adictivas en Internet o entre las conductas adictivas en Internet y el TDAH? ¿Qué tenemos que tener en cuenta respecto a este tema? Y si yo considero que mi alumno o mi hijo tiene un problema, ¿a quién puedo consultar? ¿A quién le puedo pedir ayuda? Y para finalizar, las conclusiones y aquellos ítems que me parecen interesantes como para llevar a casa, ¿no? De resumen. ¿Qué ocurre con Internet? Estamos perdidos, ¿no? Sabemos dónde estamos. En realidad, cuando hablamos de las conductas adictivas en Internet, ahora vamos a ver que sí hay algún fenómeno que podríamos catalogar, entre comillas, como nuevo. Por ejemplo, aquellas personas que necesitan estar conectadas en una actividad concreta, como puede ser a través de las relaciones sociales, de las redes sociales en general. Pero en realidad, muchas de las conductas que podemos hacer en Internet la podemos hacer en la vida offline. Y vamos a poner un ejemplo para que podamos entender lo que os quiero transmitir. Por ejemplo, una persona que tenga una conducta adictiva por compras compulsivas, ¿no? O sea, una persona con un problema de compras compulsivas. En realidad las compras las podemos hacer a través del mundo digital o las podemos hacer offline, nos podemos desplazar a una tienda para hacer una compra. Pero ¿qué ocurre en Internet? Que al final nos da una dimensión nueva a través del tiempo y el espacio. Una persona que tenga un trastorno por compras compulsivas y no tenga acceso a Internet va a necesitar disponer de ese tiempo para tener que desplazarse a una tienda, ¿no? Al final el tiempo está limitado cuando ese trastorno es solo en la vida offline, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre en Internet? Que al final solo te hace falta tener un dispositivo para tener acceso a la compra. Es decir, pasamos de tener un tiempo concreto en un momento determinado a, bueno, pues que puedes comprar en cualquier momento a lo largo de tu día, incluso por la noche, independientemente de que la tienda esté abierta o esté cerrada. Da también una nueva dimensión de espacio. Si una persona tiene un trastorno por compras compulsivas y no tiene acceso a Internet, sí o sí se va a tener que desplazar a la tienda, por lo que la tienda va a tener que estar abierta y va a tener que ir físicamente a la tienda, con lo que va a hacer que, bueno, pues que la exposición a esa conducta adictiva esté determinada en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, si tiene Internet, va a poder tener acceso a esa compra no solo en cualquier momento, sino en cualquier lugar. No va a hacer falta que esté la tienda abierta. Lo único que hace falta es tener una conexión. De hecho, ni siquiera va a tener que tener acceso a una tienda física, sino que solo depende de que tenga Internet o no. ¿Esto qué genera? Pues esto genera que muchas de las cosas que ocurren en Internet ocurren a una velocidad vertiginosa, porque al final el espacio es muy pequeño y el tiempo es súper rápido. Esto lo que genera es que, por ejemplo, el trastorno de compras compulsivas, siguiendo con el ejemplo que estábamos poniendo, era un trastorno que normalmente lo veíamos a partir de la adolescencia tardía en el adulto joven, pero no era un trastorno que viésemos bueno, pues en la etapa adolescente temprana.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Que como ahora lo único que necesitas es tener acceso a Internet y acceso a una tarjeta con la que puedas pagar, estamos viendo que este trastorno se está empezando a presentar a edades más tempranas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la velocidad de instauración de este trastorno también está siendo mucho más rápido y está siendo como mucho más grave. Es decir, hay personas que pueden pasarse todo el día haciendo compras online y se pueden pasar todo el día gastando grandes cantidades de dinero. Es decir, al final estamos ante un fenómeno que ya conocíamos, lo que ocurre es que Internet le está dando una nueva dimensión que tiene que ver con la velocidad de instauración, con que se inicia a edades más tempranas y con estas dos dimensiones muy importantes de las que vamos a hablar más adelante, que es el espacio y el tiempo. Así que al final hay muchos fenómenos que no son nuevos, pero que Internet le da una dimensión completamente distinta y hace que la persona que sufre ese trastorno, o por ejemplo ocurre en el ciberacoso, la persona que sufre esa agresión, tenga una mayor victimización o tenga una mayor exposición a esa conducta que para él o ella es problemática. No me voy a detener porque sale un poco de lo que vamos a hablar, pero sí que hay que contextualizar y saber que al final de lo que estamos hablando es de un riesgo particular en Internet, que son las conductas adictivas en Internet. Hay unos riesgos específicos en los niños menores de 2 años y hay otros riesgos específicos en los mayores de 2 años, y el abuso y la adicción forma parte de estos riesgos específicos a partir de los 2 años. Evidentemente, el abuso y la adicción la vamos a ver en edades más avanzadas. Y respecto a, es decir, ya hemos explicado que al final Internet no es algo nuevo, muchas de las conductas que hacemos las podemos hacer también offline, pero da una dimensión especial a través de la velocidad, que aumenta la velocidad, disminuyendo ese espacio y disminuyendo ese tiempo. Y hay unas determinadas actividades en adolescentes que, que por ser chico o chica haya mayor apetencia o suelen hacer una actividad con mayor frecuencia, pues se han visto en los estudios que las niñas tienden a hacer más uso de las redes sociales y de todo lo que tiene que ver con la comunicación social, con la mensajería instantánea, y los niños, los chicos, tienen que ver más también con la parte lúdica, sobre todo a través de los videojuegos, compartir información o búsqueda de información, sobre todo a través de la visualización de vídeos. Y esto nos va a permitir entender que hay determinados riesgos que son más frecuentes en chicos que en chicas, simplemente porque tienen disfrutan más a través de una actividad de otra a través de Internet. ¿Qué es una adicción? Porque aquí también hay mucha confusión. Tenemos que diferenciar lo que sería un uso frecuente, un uso abusivo o una conducta adictiva. Hay muchas veces que los padres vienen a la consulta y nos dicen: mi hijo es un adicto al teléfono porque se pasa todo el tiempo con el teléfono. ¿La dimensión del tiempo nos determina que haya una adicción o no? No. La dimensión del tiempo lo que nos va a determinar es si hay un problema o no, y si ese niño está sabiendo hacer un manejo adecuado en el uso del tiempo de la tecnología. Pero hay niños que pueden pasar muchísimo tiempo con la tecnología y no ser adictos. Para ser adictos, ¿qué hace falta? Hace falta que haya psicopatología, que haya una serie de síntomas que se presenten en ese niño o en un adolescente y que nos determina que hay una conducta adictiva. ¿Y qué es? Pues es la tolerancia, cada vez necesitar más uso de esa tecnología para sentirse bien, que haya determinada sintomatología cuando se intenta controlar ese uso o no se tiene exposición a ese uso, que normalmente puede ser taquicardia, sudoración, trastorno de conducta, es decir, que incluso se muestren agresivos cuando se intenta regular este uso, una pérdida de control en el propio uso, es decir, no ser consciente del tiempo real que estoy y cada vez hacer un mayor uso, dedicar un mayor tiempo a esta actividad. Una ocultación de lo que hacen. Es muy frecuente que niños que no tienen un problema en Internet previamente, ese uso de Internet lo hagan, pues que no les da igual estar por ejemplo, en el salón de casa,
y cuando empiezan a tener ese problema tienden a ocultarse, tienden a retraerse, tienden a meterse en la habitación, tienden a no decir lo que están haciendo. Y una cosa súper importante es que hay otro síntoma, que es el abandono de otras actividades que son importantes para el niño, como puede ser una bajada en el rendimiento académico, el dejar de quedar con los amigos, el dejar de relacionarse en la familia, el dejar de hacer actividades lúdicas que anteriormente para ese niño era importante, como puede ser fútbol, baloncesto, etc. Es decir, hay un abandono de otras actividades. Y otra cosa muy importante y que puede orientar mucho a los padres es saber qué les está motivando a estar mucho tiempo en Internet. Y os pongo un ejemplo, y esto me ha pasado en la consulta. Un adolescente que hace un cambio de hábitos y vienen los para las consultas muy preocupados porque el niño ha pasado de no hacer mucho uso de la tecnología a hacer un uso prácticamente de todo el día. Cuando preguntamos a ese niño qué es lo que hace en Internet, nos dice que acaba de enamorarse y que lo que está haciendo es hablar con su novia. Entonces, evidentemente está haciendo un uso abusivo, no debería de pasar tanto tiempo con la tecnología, pero la motivación que le lleva a hacer ese uso realmente no es una conducta adictiva. Lo que hay que hacer es regular ese uso. Entonces, es muy importante diferenciar lo que es el uso de lo que es el abuso de lo que es la conducta adictiva. No hay consenso a nivel científico acerca de si existen las conductas adictivas a Internet o no. ¿Y eso por qué ocurre? Pues ocurre porque a nivel médico, para nosotros sacar conclusiones, necesitamos que haya muchos estudios que hayan medido determinados parámetros para decir que eso es así y estar seguros. ¿Qué es lo que ocurre con la bibliografía científica? Pues si ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en usar el mismo concepto. De hecho, cuando tú haces revisiones de bibliografía sobre este tema, hay estudios que hablan de conducta adictiva a Internet, hay estudios que hablan de conducta adictiva al teléfono, hay estudios que hablan incluso de juego offline, es decir, de juego fuera de línea, que ni siquiera implica Internet, con lo que es muy difícil tener una idea general porque los conceptos son muy heterogéneos. También utilizan múltiples términos, uso patológico de Internet, uso compulsivo de Internet y adicción a Internet. ¿Esto qué nos lleva? Y os pongo un ejemplo. Pues, por ejemplo, en algo tan fácil como decir si esto es frecuente o no es frecuente, es decir, qué prevalencia hay en la población de este trastorno, como los estudios no son homogéneos y no miden los mismos parámetros, pues fijaros, hay estudios, por ejemplo, en Corea del Sur, que dicen que la prevalencia va del 1 al 20%. Fijaros qué variabilidad. Estamos hablando de 1 de cada 100 o casi 1 de cada 5. Con lo que al final no puede ser. Es decir, o es más hacia el 1% o es más hacia el 20%. ¿Y por qué los estudios dicen cosas tan distintas? Porque están midiendo parámetros distintos. Incluso lo que consideran que es conducta adictiva es un concepto totalmente diferente, con lo que hay mucha controversia respecto a este tema. Pero ¿qué cosas sí sabemos? Pues sabemos que al final no podemos hablar de conducta adictiva a Internet, es decir, de adicción a Internet, porque en realidad en Internet podemos hacer actividades muy diferentes. Y lo que hablamos en la actualidad es de conductas específicas en Internet, es decir, de conductas en plural, de conductas adictivas en Internet. Y además sabemos que las conductas que realizamos en Internet no todas tienen el mismo riesgo de terminar convirtiéndose en adicción. Por ejemplo, nosotros en Internet podemos hacer apuestas online. Al final, apostar online es ludopatía y sabemos que las apuestas online tienen una probabilidad de terminar teniendo un problema adictivo mucho más alto, ¿no? Aquí están ordenadas las actividades de mayor riesgo de adicción a menor riesgo de adicción, como puede ser buscar información o ver vídeos en Internet. Luego tenemos las compras compulsivas, la pornografía. Estos tres cosas que hemos nombrado, la apuesta, la ludopatía, las compras compulsivas o la pornografía, las conocemos, están descritas en la bibliografía, solo que hemos visto que Internet le da una dimensión diferente, lo que hemos explicado al principio de la charla, pero luego hay otros fenómenos que están mucho menos estudiados, como son los juegos sin apuestas, como pueden ser los videojuegos, el uso de redes sociales, que está todavía menor estudiado que los juegos sin apuestas, o otras actividades como ver vídeos o buscar información
que incluso hay estudios que dicen que tienen muy poco riesgo de adicción y tú puedes pasar mucho tiempo haciendo este tipo de actividades, pero realmente no tienen riesgo de adicción como psicopatología. Con lo que se tiende en la actualidad a hablar no tanto de un uso problemático en Internet general, sino de hablar de un uso problemático de Internet específico. Es decir, cada vez los estudios se centran más en una conducta determinada. Ya hay muchos estudios, y ahora lo vamos a ver, acerca de la capacidad adictiva que tienen los videojuegos. Hay muchos estudios que han hablado de las compras compulsivas. Lo que está menos estudiado es toda la parte social. De hecho, tanto la Asociación Americana de Psiquiatría como la OMS tienen sus propias clasificaciones de las enfermedades mentales. La OMS, su clasificación se llama CIE, la última revisión es el CIE 11 y ya incluye en esta clasificación la conducta adictiva a videojuegos tanto offline como online y hace una diferenciación. La OMS, que su última revisión, la Asociación Americana de Psiquiatría, que su clasificación es la DSM-5, no ha incluido este trastorno en su clasificación general, pero sí en la clasificación de nuevos trastornos que necesitan de mayor estudio y a tener muy en cuenta, porque sí que está resultando problemático y cada vez hay más bibliografía acerca de esto en el uso de videojuegos. El uso de videojuegos, y aquí os traigo la estadística del consumo de videojuegos en España de la Asociación de Videojuegos de España, bueno, pues solo algo para que tengamos en la cabeza. Y es que aquí tenemos los datos de 2018 y si comparamos con los datos de 2020, que son los últimos publicados, ha aumentado casi en 1 millón el número de usuarios que usan los videojuegos. No hace un estudio profundo si esto ha tenido que ver con la pandemia o no, pero sí es cierto que sabemos que con la pandemia ha habido un uso global más intenso de la tecnología en muchos aspectos, pero es muy llamativo el aumento de uso, sobre todo en edades tempranas y en el sexo femenino, ¿no? Si comparamos el año 2018 con el año 2020. Y esta prevalencia de este trastorno por videojuegos en adolescentes se conoce. Pues bueno, los estudios vuelven heterogéneos, se habla de entre alrededor de un 2% y un 10% y es más frecuente en chicos que en chicas. Y respecto al TDAH y las conductas adictivas en Internet, ¿qué se nos tiene que quedar en la cabeza? Pues que son dos cosas que se potencian. De hecho, cuando a nosotros nos viene en la consulta un paciente que es TDAH, debemos indagar muy bien del uso que hace de la tecnología, porque es más frecuente que hagan un uso abusivo o tienen más probabilidad de una conducta adictiva, no solo de una conducta adictiva en Internet, sino en general de cualquier conducta adictiva. Y en el trastorno por videojuegos tenemos que tenerlo muy presente en aquellos chicos que sean TDAH, porque sabemos que el sexo masculino es más frecuente este trastorno por videojuegos. Pero también sabemos que cuando detectamos a un paciente con una conducta adictiva, y esto ocurre con la conducta adictiva a Internet, cualquier conducta adictiva, siempre tenemos que tener en la cabeza el analizar y estudiar muy bien si ese paciente tiene TDAH, porque sabemos que los pacientes con conducta adictiva tienen más riesgo de tener TDAH, con lo que estamos ante un círculo que se retroalimenta. ¿Y por qué el TDAH y la conducta adictiva, y hablando específicamente de las conductas adictivas en Internet, bueno, pues como que se retroalimentan? Pues porque al final el medio de Internet le da un espacio al TDAH que al TDAH le viene muy bien. ¿Por qué? Pues porque Internet puede ser un medio inadecuado de hacer frente a la frustración, al estrés, al miedo, a las dificultades y, por ejemplo, esto lo vemos en los niños más pequeños. Situaciones en las que el niño tiene una frustración y los padres, en vez de estar ante esa frustración y aceptarla y ayudar al niño a vehiculizar esa emoción, en ese momento concreto, pues le sueltan el teléfono, le sueltan la tableta
porque así el niño se calma más fácil, pero realmente el niño no se está calmando, el niño se está anestesiando, le estamos dando un chupete emocional. A los TDAH sabemos que tienen una dificultad en esa regulación emocional, con lo que tienen más facilidad de utilizar este chupete emocional que es la tecnología. Producen una elevada estimulación, son normalmente actividades que producen una recompensa inmediata, que no hay que, sabemos que el TDAH tiene una dificultad en esa capacidad de aumentar el espacio y el tiempo, ¿no? En esa recompensa. Son rápidos los cambios de pantalla, con lo que no necesitan mucha atención, no requieren memoria de trabajo ni requieren atención, que son dos dificultades en el TDAH, incrementan la dopamina. Sabemos que en el TDAH hay una disregulación dopaminérgica y precisamente el uso de pantalla aumenta la dopamina. Y el juego patológico o todo lo que son conductas comportamentales, o sea, adicciones comportamentales, como puede ser la ludopatia, sabemos que aumenta la dopamina. Y hay un abandono de otros factores protectores, con lo que al final, para el TDAH, la tecnología pues le produce una gratificación inmediata, una regulación emocional inmediata, pero que no es real y realmente no están haciendo el trabajo en el que tienen dificultad. Y ¿qué señales o qué cosas tengo que tener en cuenta como padre o como profesor para ver si mi alumno puede estar teniendo una dificultad en Internet? Bueno, yo el primer mensaje que os lanzaría es que no soy especialista y que si realmente hay una situación que os preocupa, antes de quedaros con la preocupación, pedir ayuda. Ahora veremos a quién le podemos pedir ayuda, pero el mensaje es pedir ayuda, no os quedéis con la duda. Pero si hay señales que os pueden alertar de que puede estar habiendo un problema. Entonces yo siempre os digo que investiguéis, que os convirtáis en investigadores privados, porque no hay que ser policía, pero sí que hay que estar ahí y vigilantes en la conducta de nuestro hijo y estar alerta a estas señales que nos pueden decir que algo está ocurriendo. ¿Y qué alertas son? Pues ya hemos hablado del tiempo y el espacio, que estén en todo momento con el uso de la tecnología, que hagan un uso excesivo de esa tecnología. Y para que os hagáis una idea, las sociedades científicas hablan que hay que analizar como problema, hay que ver lo que está ocurriendo cuando el uso de la tecnología es mayor de 3 horas diarias. ¿En qué espacio haces ese uso de la tecnología? ¿Han cambiado esos espacios? Antes hacía un uso de la tecnología en espacios donde podíamos supervisar y ahora está retraído en ese uso y hace más un uso privado de la tecnología. ¿Qué actividades está haciendo? ¿Lo que está haciendo es que se ha hecho una novia y está hablando más con su pareja? ¿O lo que está haciendo es apuestas online? ¿O está haciendo compras compulsivas? ¿O está haciendo un trastorno por videojuegos porque no para de jugar a los videojuegos? ¿Qué tipo de actividad está haciendo y qué motivación le lleva a hacer esa actividad? ¿Estamos poniendo límites en ese tiempo y en ese espacio y en esas actividades que está haciendo? ¿Está siendo responsable en otras actividades? ¿Está pudiendo estudiar? ¿Está pudiendo relacionarse bien con los amigos? A nivel de ocio, ¿sigue con sus actividades de ocio? ¿No? ¿Está haciendo un abandono de esas actividades de ocio? ¿Está haciendo un abandono de sus responsabilidades? Todo esto son alertas que nos pueden dibujar el pensar que puede estar habiendo un problema. A nivel médico, solo que conozcáis que existen diferentes escalas diagnósticas que utilizamos en consulta y que nos pueden ayudar para ver si existe un problema, y precisamente los ítems que valoran es lo que hemos estado hablando, qué tiempo pasan, qué sienten cuando se les quita el dispositivo, si están haciendo actividades a otros niveles o no, si mantienen sus responsabilidades o no. ¿A quién pedimos ayuda? Creo que mi hijo tiene que mi alumno tiene un problema, ¿a quién le podemos pedir ayuda? Evidentemente, tenemos que tener en cuenta que cuando detectamos un problema a este nivel, puede ser que no estemos ante una conducta adictiva, pero puede haber un problema de otro tipo. Siempre que hay un abuso de la tecnología, hay que analizar muy bien qué está pasando y corregir ese abuso. Muchas veces una conducta problemática en Internet nos determina que hay un problema mucho más importante debajo y lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Muchas veces los niños pasan mucho tiempo en la tecnología como refugio porque están sintiéndose mal, porque están tristes, porque están angustiados, porque están agobiados por otra situación y utilizan la tecnología como refugio. ¿Y a quién pedimos ayuda? Si somos profesores, poneros en contacto con la familia y contar lo que está ocurriendo y lo que estáis viendo. Si sois padres,
dirigiros a vuestro pediatra, poneros en contacto con el centro escolar para recabar información a los profesores. Eso nos ayuda mucho, el ver cómo se está comportando el niño en ámbitos diferentes, en la familia, en el colegio. Pedir ayuda a nivel de salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras saben manejar este tipo de situaciones. Y os voy a contar a aquellos que residían en Madrid, porque cada comunidad autónoma tiene sus recursos, a quién podía acudir específicamente. Podía acudir a la unidad de adolescencia del Hospital La Paz o a la unidad de adolescencia de la Ruber Internacional. Hay servicios específicos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid para este tipo de dificultades. Es el servicio Paz del Ayuntamiento de Madrid, ahí tenéis el teléfono, tienen que ser menores de 24 años y a un equipo multidisciplinar donde hay médicos, psicólogos, educadores sociales, y está el servicio de atención de adicción tecnológica que cubre la edad de 12 y 17 años. Ahí también tenéis los enlaces y el mensaje es que si creéis que hay un problema, no os quedéis solo con la duda, sino que llegar al fondo de la cuestión y pedir ayuda. ¿Qué ideas me gustaría que os llevaseis a casa? Pues que la conducta adictiva a Internet es un conjunto de adicciones y que son conductas, no es una sola, y que además son muy diferentes entre sí y no todas tienen la misma capacidad adictiva. No es lo mismo hacer apuestas online que buscar información. Que al ser una adicción en soporte digital, lo que hace es que aumenta la accesibilidad a ese problema, y lo que nos está ocasionando es una bajada en la edad de inicio de esta problemática. Hay conductas que veíamos antes en etapas más avanzadas y lo estamos viendo en la adolescencia temprana, una mayor rapidez de instauración del problema y que favorece el mantenimiento de esta. Es decir, que como que la conducta adictiva es más grave, porque al final, ante toda conducta adictiva, lo que tenemos que hacer es dejar de tener una exposición a esa conducta adictiva y al final estamos expuestos al teléfono en todo momento. Si crees que tu hijo tiene un problema, no te lo calles, pide ayuda, no te quedes nunca con la duda y investigar. Cosas que deben de alertar son el abandono de sus responsabilidades o de actividades de ocio y la imposibilidad cuando vosotros vayáis a establecer límites porque estáis viendo que hay un problema y decidáis establecer límites, la dificultad o la imposibilidad de poner esos límites. Muchas gracias a todos. Aparte de lo que os he contado, yo también soy la fundadora de Mi Mamá Ya No Es Pediatra, donde tengo una escuela de padres y en la parte de talleres presenciales podéis ver todos los talleres que tengo según la edad. Hay un taller muy interesante de adolescencia para conocer cómo abordar y cómo trabajar la adolescencia en la familia, y hay uno específico de salud digital, que lo que vamos a ver es cómo podemos establecer límites según la edad que sean razonables y la importancia del ejemplo, es decir, para educar, como en cualquier otra parte educativa que hacemos en nuestra familia, lo que necesitamos es el ejemplo. Es decir, lo primero que nos tenemos que preguntar en este caso es qué uso estamos haciendo nosotros de la tecnología, si nos estamos regulando o no, y a través del ejemplo educar a nuestros hijos. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad, muchas gracias a la Fundación por haber contado conmigo y bueno, ahí tenéis mi correo electrónico y la página web por si necesitáis en algún momento de mí. Hasta pronto.